Hola amigos, bienvenidos a Riose Comics. Aquí les traigo Black Cat número 12 con guión de Willow Wilson y arte de Bengal. Aquí está la lista de reproducción, espero que les guste. La historia comienza de noche en un lugar desconocido. Sentada en una silla, Black Cat comenta que sabe lo que estamos pensando. Todo esto podría haberse evitado si hubiera salido del coche para ver cómo estaba ese pobre perro. Pero, ¿cómo iba a saber que ese perro callejero le pertenecía a Punisher? Mientras mira por una pequeña ventana, recuerda que la última vez que terminó en una situación como esta, se dio a sí mismo una dosis de mala suerte con la visita de un vampiro que quería demandarla. Algo brutal, pero efectivo. La suerte es un compromiso. A veces, conseguir lo que quieres significa renunciar a lo que tienes. Pero él, Punisher, parece inmune a la suerte, como si estuviera tan terminalmente deprimido que la propia Lady Luck, la señora Suerte, se hubiera rendido con él. De repente, la puerta se abre. Es Punisher. Con un arma en la mano, le pide a Felicia que se disculpe, pero ella se niega. Mientras Frank la apunta, Felicia piensa que, normalmente, si hubiera atropellado accidentalmente al perro de alguien, no solo se disculparía, también estaría en su puerta con un ramo de flores, ofreciéndose a pagar las facturas del veterinario de por vida. Pero después de estar retenida como rehén durante 4 días, no está de humor para disculparse por nada. Lo que quiere es una pelea. Felicia patea un taburete contra el arma de Frank, haciendo que se dispare. Después intenta derribarlo con una patada en el tobillo, pero no lo consigue. Tras una incómoda pausa, Frank la toma por el cuello y Felicia suelta un gemido de dolor. Punisher la levanta y le dice que simplemente podría haber dicho que lo sentía. Ella responde que él podría haber tocado su puerta y pedido las cosas como una persona normal. Punisher la insulta y Felicia le devuelve el insulto. Ante la sorpresa de Frank, Black Cat logra liberarse. Ella piensa que, por un segundo, él se distrajo con su propia y ridícula rabia y que ya fue suficiente. Mientras esquiva los disparos de Punisher con un salto acrobático, Felicia piensa que ahora lo único que queda entre ella y la salida es la puerta. Felicia aterriza cerca de ella. Por un segundo, voltea a ver a Frank, quien la observa completamente enfurecido, y decide huir a toda velocidad, mientras Punisher le grita que todavía no han terminado con ese asunto. Punisher la persigue y le dice que no puede huir de sus errores. Felicia derriba una pila de cajas, haciendo que Frank tropiece con ellas y caiga, mientras piensa que él tiene razón, quizá no es tan tonto como parece. Aún así, no le interesa tener como terapeuta a un tipo con tantas armas automáticas. Puede que Punisher sea inmune a sus poderes. Pero, a su manera, ella también es inmune a los suyos. Con Frank en el suelo y con Felicia frente a la puerta de salida, ella le dice que eso es lo que se gana por ser un imbécil. No puede amenazarla, porque él solo la pone más furiosa. Ahora siempre se preguntará cómo habría sido su relación si él hubiera actuado como una persona normal. Punisher le dice que él no iría por ese camino. Ella le responde que eso fue un buen intento, pero que solo está tratando de hacer que caiga. Sin embargo, al abrir la puerta, comprende que realmente está por caer. Y no de manera metafórica. Mientras cae desde un acantilado, ante la mirada de Punisher, Felicia piensa que, a veces, Lady Luck usa momentos como ese para equilibrar la balanza, como si hubiera hecho demasiados retiros del banco de la buena suerte, y ella estuviera recuperándolo todo con intereses. Finalmente, se da una buena zambullida en el mar. Punisher mira hacia abajo y le grita que hay tiburones ahí. Cape May es famosa por ellos. Como comentario, Cape May es una ciudad costera de Nueva Jersey. En sus aguas hay varias especies de tiburones, pero el riesgo para los bañistas es muy bajo. Las fuertes corrientes suelen ser un peligro mayor. Felicia tuvo suerte de no romperse la cabeza chocando contra una piedra al aterrizar. Punisher se da la vuelta, cierra la puerta y se burla de que Black Cat diga que tiene suerte, porque nunca ha conocido a nadie con peor suerte en su vida. Mientras Frank se marcha, Felicia se pregunta quién es ella para contradecirlo. Al fin y al cabo, está haciendo un gran trabajo cayendo en sus propias trampas. Se pregunta si la suerte la ha vuelto demasiado confiada, quizá arrogante. Tan segura de su propio éxito, que ha dejado de prestar atención a lo importante. Mientras sale del agua y llega a la orilla, tosiendo, agrega que no va a dejar que sus limitaciones le impidan tener la última palabra. Mientras escurre su cabello, piensa que no puede dejar que un tipo como Punisher se salga con la suya después de dispararle a su papel tapiz de $500 el metro cuadrado. Mientras busca algo en su celular,
comenta que hay una sola persona con la que puede contar en situaciones como esta. Alguien que no endulza las cosas para proteger sus sentimientos. Del otro lado de la línea, en medio de la noche, el celular de un hombre recibe la llamada de la gata negra. Es Boris. Felicia le cuenta que lo arruinó en grande. Boris le pregunta qué hizo esta vez, y ella responde que hace unos días atropelló accidentalmente a un perro mientras conducía un auto robado. La policía la perseguía y no pudo detenerse. Resulta que era el perro de Punisher, y ahora él está detrás de ella. Además, al parecer, es inmune a la suerte. Boris le pide que lo escuche. Su verdadero poder no tiene nada que ver con la suerte. Es la perseverancia y la capacidad de pensar sobre la marcha, algo que todavía puede hacer. Un poco más tranquila, Felicia le pregunta si lo dice en serio y si cree que sigue siendo la mejor ladrona del mundo, incluso sin usar la suerte. Boris le asegura que sí y le pide que salga y lo supere en inteligencia, lo cual no debería ser difícil. Después de colgar, Boris reconoce que Felicia está acabada. Acostada en la arena, Felicia piensa que Boris tiene razón. Incluso sin suerte, sigue siendo Black Cat y nadie tiene permitido meterse con ella. Sabe que enfrentarse a él requerirá habilidad, precisión y planificación. Será un pozo sin fondo de rencor. Afortunadamente, todavía tiene todas esas cosas en abundancia. Más tarde, en Cape May, Frank conduce su vehículo a gran velocidad. De repente, sale disparado del auto. Su sorpresa no termina ahí, ya que el vehículo termina estrellándose contra una montaña de arena y explotando en 1000 pedazos delante de Frank. Él nota que su traje está rasgado. Algo se lo ha cortado a la altura del pecho. Al revisar el lugar, comprende la causa y comenta que usar el hilo de pesca de alta tensión, casi invisible e imposible de rastrear en un pueblo donde la gente pesca desde cada muelle, fue una jugada inteligente. Mientras saca sus armas, le dice a Black Cat que él le tendió una trampa y ahora ella le ha hecho lo mismo. Le parece justo. Le pide que salga y lo enfrente, porque es hora de terminar con todo esto. Si aprecias lo que hacemos en Griose Comics, regálame un me gusta, suscríbete y activa la campanita. Gracias. Saludos a Arturo Aranda 3293. De pronto, nota una de las botas de Black Cat entre los arbustos. Mientras guarda sus armas, comenta que no puede creerlo. Ella pasó toda la mañana vigilándolo, prediciendo qué ruta tomaría y preparando su trampa, para luego esconderse tan mal. Se acerca con rapidez al arbusto y le ordena que salga de ahí. Pero al tomar la bota descubre que está rellena con hierba. Solo era un señuelo. Black Cat aparece de repente y le da una patada en la cara. Mientras pone el otro pie en el suelo, Felicia comenta que a eso se le llama una reversión de la fortuna y le pregunta a Frank si está listo para hablar. Frank le responde que ya dejó claro su punto. Admite que es más lista de lo que aparenta, porque puede rastrearlo y explotar sus debilidades, igual que él puede hacer con las de ella. Mientras le pone el pie en el cuello, Felicia le dice que hay muchas cosas que ella no entiende. Por ejemplo, por qué él es inmune a la suerte, o al menos a la suya. Pero esa conversación será después. Punisher contesta que simplemente podría dispararle. Felicia le pregunta con qué armas, y él se sorprende al ver que Felicia se las ha quitado. Ella, sonriendo, le revela la razón. Estaba demasiado ocupado mirando sus pies como para notar lo que estaba haciendo con las manos, lo que era precisamente lo que buscaba. Lo apunta con ambas pistolas y le pregunta cómo un grandulón como él desarrolla inmunidad a la suerte. Punisher responde que no tiene idea y que no lo hace a propósito. Tal vez la suerte ni siquiera sea real, y si lo es, quizá no sea tan especial. Felicia le pide que se explique. Frank le dice que en esta vida no se puede engañar al destino. Hay acciones y hay consecuencias. Pero un ruido los interrumpe. Ambos se quedan sorprendidos al ver la figura que se presenta delante de ellos. En la playa, increíblemente, aparece el mismísimo Gargantos, antes conocido como Shumagorath. Como comentario, Gargantos es uno de los Great Old Ones, los grandes antiguos, entidades extradimensionales anteriores a la Tierra y posiblemente al propio universo. En los cómics aparece principalmente como enemigo de Doctor Strange, intentando invadir la Tierra o conquistar otras dimensiones. Debido a problemas legales con su nombre, Marvel lo ha llamado Gargantos en apariciones recientes. No tengo ni idea de cómo apareció aquí. La última vez lo vi en la serie de Vision y Scarlet Witch. Finalmente, Felicia piensa en las acciones y las consecuencias, y se pregunta cuál de las dos opciones es esta. Mientras le devuelve una de las pistolas a Punisher, agrega que, de cualquier manera, es hora de dejar atrás los viejos rencores. Y se nos cuenta que en el siguiente número veremos Fatalismo.
Este número fue una tontería bastante divertida, y lo digo en el buen sentido. Toda la pelea entre Felicia y Frank parece sacada de una caricatura, como si el Correcaminos y el Coyote hubieran terminado en Nueva Jersey, poniéndose trampas el uno al otro. No hay nada demasiado serio aquí, pero el ritmo es rápido, las situaciones son absurdas, y la verdad sí consigue sacar algunas risas. Lo que más sostiene el número es la relación entre ellos. Felicia y Frank son dos personas demasiado tercas como para dar un paso atrás, así que algo que podría haberse resuelto con una disculpa termina convertido en una guerra. Los dos quieren tener la última palabra, y ninguno acepta que se pasó de la raya. Además, hay una tensión bastante rara entre ellos, sobre todo en la escena donde Felicia le pone el pie en el cuello y le quita las armas, mientras él está distraído. No sé si de verdad están insinuando que estos dos podrían terminar juntos, o si solo están jugando con lo incómodo de la situación, y con aquellos que tienen un fetiche por los pies. Pero sería completamente caótico que algo así ocurriera. Eso sí, sigo teniendo un problema con la forma en que Felicia está actuando. Ella atropelló al perro de Frank, y aunque fue un accidente, casi no parece sentirse mal. Incluso intenta justificarse y se niega a pedir perdón. Y si bien ya se había disculpado antes, al parecer lo hizo por hacer, y no sinceramente. Aunque Frank se excede también al secuestrarla durante 4 días. Cuesta apoyar a Felicia cuando ni siquiera reconoce por qué está enfadado. Ojalá termine disculpándose, porque en estos últimos números está quedando demasiado antipática, casi como si quisieran convertirla en una mezcla extraña de Harley Quinn y Deadpool. Aun con eso, me gustó verla demostrar que no necesita depender siempre de la suerte. Vigilar a Frank, anticipar su ruta, preparar el hilo de pesca, usar la bota como señuelo, y quitarle las armas fue una buena forma de recordarnos que Felicia también sabe planear. El comentario de Boris también fue clave. Primero la anima y luego, al colgar, admite que está jodida. Y justo cuando parecía que por fin íbamos a entender por qué Punisher es inmune a sus poderes, aparece Gargantos de la nada. No tengo idea de cómo encaja aquí, pero ahora quiero ver a Felicia y Frank trabajando juntos. La gran pregunta es si su llegada tiene algo que ver con la suerte de Felicia, o si todo está a punto de volverse todavía más absurdo. Y supongo que Gargantos pensará lo mismo. Pasar de una historia de Scarlet Witch a otra de Black Cat no es algo que pondría en mi hoja de vida. Y así llegamos al final de este video. ¿Qué te pareció este número? Dímelo en los comentarios y mandaré saludos en el siguiente video de Ryuse Comics. Nos vemos allí.